Este no es el tipo de orca que tú te has comido saliendo de fiesta. Hola, ¿qué tal? Soy David y te doy la bienvenida a mi canal. En este vídeo os voy a enseñar cómo pintar la piel de un busto de fantasía. Para ello voy a utilizar uno de los bustos de Inu Kingdoms. Como podéis ver, tienen gran variedad de bustos y todos ellos están bastante guapos. Os recomiendo que le echéis un vistazo a su página web. Os dejo el enlace en la descripción del vídeo. Comienzo con este color rojizo como capa base y voy a cubrir toda la superficie del busto. Lo hago en dilución de capa base con un pincel grande muy cargado de pintura para terminar antes. Empiezo con este color con buena saturación, puesto que quiero una piel con tonos de fantasía. Si empezásemos más desaturados, podría pasar que luego la piel se vería demasiado grisácea. Ahora utilizo este azul para marcar las sombras máximas del busto. Lo hago sin tener demasiado cuidado, puesto que todo esto luego lo refinaremos. Lo importante en esta ocasión es marcar las sombras máximas para tenerlo bien claro durante el proceso. En el lado derecho de la cara del busto vamos a hacer más énfasis con las sombras, puesto que queremos que esta zona sea más oscura. También vamos a marcar aquellas zonas que están orientadas hacia el suelo, como la parte baja de los pechos o la zona baja del cuello. Ahora mezclamos estos dos colores a partes iguales y vamos a marcar nuestro tono medio por toda la superficie del busto. Lo aplicamos en dilución de capa base y cubrimos toda la superficie de forma homogénea y dejando tan solo sin cubrir aquellas zonas que queremos que sean de sombra. Tened en cuenta que en el lado izquierdo de la cara las sombras van a ser rojizas del primer color y en el lado derecho van a ser azules del tono que le dimos a la sombra. Esto va a favorecer la riqueza cromática de la miniatura, haciendo que tengamos diferentes tonalidades de sombra. El lado izquierdo de la cara va a ser más luminoso y colorido y el lado derecho va a ser más oscuro. Además, en aquellas zonas que queremos que sean más luminosas, este paso lo vamos a hacer más amplio, y en aquellas zonas que queramos que sean más oscuras, este paso lo vamos a hacer más pequeñito, así nos entrará menos luces y al final del proceso se verá más oscuro. Punteamos la línea del corte entre capas para que no sea una línea dura y luego sea mucho más fácil fundirla. Añadimos un poco de azul a la mezcla del paso anterior y con esta nueva tonalidad vamos a pintar las luces que se encuentren en planos de sombra máxima, como puede ser el mentón por el lado oscuro de la cara o la parte trasera de la miniatura. Esto va a hacer que tengamos unas luces más coloridas en la parte más luminosa de la miniatura y tengamos unas luces más apagadas en aquellos planos de sombra máxima. Esto es tremendamente importante, ya que tendremos diferentes variedades de luces y hará que la miniatura se vea mucho más rica. Con negro hago un abocetado de la forma del pelo para tener claro hasta dónde llega. Diluyo el color de las primeras luces a veladura del tipo 2 y vamos a fundir las transiciones e integrar las capas. Es muy importante para este paso que descarguemos bien el pincel. Comenzamos la pincelada en la zona oscura y terminamos la pincelada en la zona en la que tengamos el mismo color que el que tenemos en el pincel. Podemos dar algunas pasadas en las luces que se encuentren en el plano de sombra. Como vamos en veladura, cuando seque el color transparentará el color que hay debajo y las luces seguirán teniendo otra tonalidad que las del plano de luz principal. Diluimos el color de las luces del plano de sombra a veladura del tipo 2 también y trabajamos sobre esta zona para integrar las capas y que todo se vea más suave desde el inicio. Fijaos que con muy poquito ya hemos creado un boceto excelente para trabajar encima de él. Ahora utilizo directamente este color y voy a trabajar sobre las luces del plano de luz principal. Recordad que estoy buscando una piel tipo fantasía con mucha saturación. Si buscásemos algo más natural o realista, tendríamos que matarle un poco el rojo a este color añadiéndole por ejemplo un pelín de verde. Mirad cómo las luces de la parte izquierda del busto las hago más amplias que las de la zona derecha de la cara. Esto es porque ahí voy a colocar más luces, por lo tanto necesito más espacio. Esto hará que esa zona se vea más luminosa y hará que el resultado sea menos monótono que si pintamos todo por igual.
Una vez ha secado la primera capa, vuelvo a dar otra exactamente igual para que el resultado sea mucho más homogéneo. Es muy importante que las zonas luminosas se vean bastante homogéneas, esto hará que la miniatura se vea más limpia. Volvemos a añadir un poco de azul al color del paso anterior para crear una tonalidad de luces más amoratadas que nos va a servir para iluminar las zonas del plano de sombra. Recordad que aunque sea un plano de sombra, estos planos también tienen sus propias luces y sombras. La diferencia con el plano de luz es que las trabajaremos con tonalidades distintas. Por supuesto, como siempre hago, punteo sobre la línea del corte entre capas para que luego sea mucho más sencillo fundirla. Diluyo el color de las luces del plano de sombra a veladura del tipo 2 y vamos a fundir de nuevo las transiciones e integrar las capas. En este paso hay que tener más cuidado de no meterse demasiado dentro de la zona de sombra máxima, puesto que si no aclararíamos mucho y perderíamos contraste. Ya empieza a cobrar sentido el busto. Ahora, para conseguir transiciones súper suaves, nos vamos a ayudar del aerógrafo. Cogemos el mismo color con el que estábamos iluminando las zonas del plano de luz y lo diluimos aproximadamente con un 70% de agua. Vamos a dar ligeras pasadas sobre todas estas zonas para hacer que la capa se vea muy homogénea y funda las transiciones. Como vamos muy diluidos, no estropearemos el trabajo a pincel. Si directamente comenzásemos con el aerógrafo, el resultado sería mucho más artificial que si trabajamos con el pincel y luego suavizamos las transiciones con el aerógrafo. Ahora vamos a añadir este tono anaranjado para iluminar el tono rosáceo del paso anterior. El naranja contiene buena cantidad de amarillo, por lo tanto le va a aportar luminosidad y además va a hacer que no pierda intensidad en el color. Si añadimos blanco para aclarar el rosa, obtendremos un tono muy desaturado y nos saldremos del objetivo de una piel bien saturada que estoy buscando. A partir de aquí, el proceso es bastante sencillo. Como ya tenemos marcados nuestros planos de luz y de sombra, ahora tan solo tenemos que seguir iluminando, pero reduciendo el tamaño de las luces. Es muy importante que dejemos parte del paso anterior para que obtengamos tonalidades medias. Aproximadamente tenemos que cubrir un 85% del paso anterior en el plano de luz. Punteamos la línea del corte entre capas como siempre hacemos y además podemos puntear sobre la zona de tonos medios para darle porosidad a la piel y que el resultado sea más natural. Cuando tenemos superficies tan grandes es interesante que le metamos textura para que no se vea demasiado artificial y poco trabajado. Y diluimos el mismo color que estábamos utilizando a veladura del tipo 2 para fundir las transiciones e integrar las capas. Usamos el mismo color, pero otra vez aplicado a aerógrafo para terminar de suavizar la superficie. Como veis, la superficie ya está bastante suave por el trabajo que hemos hecho a pincel, por lo tanto, ahora necesitaremos muy poquito del aerógrafo y eso evitará que el resultado sea demasiado artificial. Añadimos más naranja al color que tenemos dentro del aerógrafo y volvemos a iluminar con el aerógrafo directamente. Como la superficie a trabajar ya es muy pequeñita y además tenemos una gran cantidad de tonos medios y textura por el trabajo que hemos hecho a pincel, en este paso nos podemos permitir hacer las luces directamente con el aerógrafo. Ahora añadimos este tono amarillento para seguir aclarando el color sin perder luminosidad ni saturación. Y volvemos a aplicarlo con el aerógrafo, pero fijaros que la superficie a trabajar es extremadamente pequeñita. Como veis, si se combina bien el trabajo de pincel y aerógrafo, el resultado es bastante natural y bueno. Seguimos añadiendo el tono amarillento para aclarar el color y vamos a hacer una tonalidad un poquito más clara que la última que utilizamos con el aerógrafo. Y ahora vamos a trabajar sobre esas luces, pero esta vez a pincel. Vamos a trabajar sobre todo la parte izquierda alta de la frente, la zona de los pómulos, el tabique nasal, la parte superior del labio izquierdo y el brillo máximo del pecho derecho. Hay que tener muy en cuenta que no podemos abusar de estas luces, puesto que si no aclararíamos mucho el resto de la miniatura y perderíamos todo el contraste que hemos ido generando. Por eso es muy importante que siempre dejemos algo del paso anterior. Cuando he marcado las luces en dilución de capa base, diluyo el color a veladura del tipo 2 e integro las transiciones y las capas.
Comenzamos a añadir carne dorada para iluminar la tonalidad anterior. Lo hago para equilibrar el amarillo y que las luces no sean del todo de este tono. El carne dorada, aunque contiene amarillo, también contiene algo de blanco y algo de rojo, que nos dará un aspecto más natural a las luces sin que se vuelvan del todo amarillas. Fijaos cómo estoy haciendo exactamente lo mismo que en el paso anterior, pero reduciendo el tamaño de la luz. Y me ayudo de la pincelada corta para añadir textura a la piel y que se vea más trabajada. Y como siempre, diluimos a veladura del tipo 2 y fundimos las transiciones e integramos las capas. En este paso prácticamente estoy trabajando sobre las luces que hemos creado sin expandir demasiado la pincelada para no aclarar la zona de tonos medios y de sombra. Y si queremos un extra de suavidad, podemos darle ese último toque con el aerógrafo. Recordad que es importante que vaya muy diluido y las capas de aerógrafo sean muy suaves para no estropear toda la textura que hemos ido trabajando durante el proceso. Hacemos una mezcla de estos dos colores y lo diluimos con un 80% de agua aplicado a aerógrafo para devolverle tonalidad a los tonos medios de la piel. Disparamos sobre todo a las zonas laterales y las zonas que están orientadas hacia el suelo. Y es muy importante que trabajemos justo donde termina la luz, pero no nos metamos dentro de esta. Le añado un poquito de azul al color que estábamos utilizando para trabajar los tonos medios del plano de sombra. Y hacemos exactamente lo mismo que en el paso anterior. Como veis, el resultado empieza a ser bastante bueno. Con estos tres colores voy a crear un tono de luz para las luces que se encuentren en plano de sombra. Ya sabéis que estas son aquellas luces que no reciben la luz directamente, como por ejemplo pueden ser las luces que se encuentren en el lateral derecho de la cara, en la zona interna del cuello que está debajo del mentón y la zona trasera de la miniatura. Diluimos el mismo color que estábamos utilizando a veladura del tipo 2 y vamos a fundir la línea del corte entre capas. Añadimos un poco del tono rosado de nuestros tonos medios y un poco del tono rojizo de la capa base para darle un poquito de saturación al tono de las luces del plano de sombra. Y con este nuevo color vamos a trabajar las luces de los planos de sombra, pero que se encuentren en la zona un poco más luminosa, como por ejemplo puede ser la zona del mentón pero del lado izquierdo de la miniatura. También la zona de la sien de esa misma parte y la oreja de ese lateral. Añadimos más del tono rosado al mismo color y vamos a seguir iluminando las luces de esa zona. Tenemos que reducir mucho su tamaño para quedarnos antes sin espacio para iluminar, ya que son luces que se encuentran en un plano de sombra. Y volvemos a diluir a veladura del tipo 2 para integrar las transiciones. Ya casi tenemos lista la piel. Aclaramos un poco más el tono de luces del plano de sombra añadiendo algo de carne dorada y un poquito más de rosa. Y le vamos a hacer los brillos finales a esta superficie. Tened en cuenta que estas luces tienen que ser menos contrastadas que las que se encuentran en el plano de luz. Podemos aprovechar este mismo tono para hacer punteado en la zona de tonos medios y meter microtextura que dará un resultado más trabajado a nuestra miniatura. Como siempre hacemos, diluimos ese color a veladura del tipo 2 para integrar las capas. La piel ya se ve bastante bien, no está rematada del todo ya que los ajustes finales los hago cuando tengo la miniatura totalmente pintada. Ahora utilizando negro vamos a pintar todas las partes que hemos manchado con el color piel pero no son piel. Esto va a hacer que veamos muchísimo mejor en qué punto se encuentra nuestra piel. Si tenemos muchas zonas manchadas con tonalidad parecida, la piel parecerá que tiene menos contraste del que realmente tiene. Por esa razón es importante que limpiemos esas superficies, en este caso yo voy a utilizar color negro.
Aprovecho esta misma tonalidad para pintar las cejas. Lo hago con pequeños golpecitos para simular efecto de pelo. Además, pinto el interior del ojo, que luego me va a servir como perfilado en sombra. Si queréis saber más sobre las veladuras, os dejo una tarjetita a un vídeo donde lo explico en mayor profundidad. Con una veladura del tipo 1 del mismo color, vuelvo a marcar la superficie del pelo. Este no va a ser el resultado final, tan solo lo hago a modo de abocetado para tener más o menos claro cuál es su forma. Fijaos cómo sin haber pintado la piel, esta parece más contrastada. Eso es gracias a que hemos quitado todas las manchas del color piel que había alrededor de esta. Con este verde oscuro vamos a hacer el color base de los labios. Los voy a pintar en esta tonalidad, ya que el verde se encuentra bastante alejado del magenta en el círculo cromático. Eso va a potenciar nuestro contraste y le va a dar un equilibrio de color al tono general de la miniatura. Yo le he reducido un poco el tamaño del labio inferior, pero esto realmente podéis hacerlo a vuestro gusto. Con una veladura del tipo 2 con el mismo tono que el de los labios, le damos unas pasadas para pintarle la sombra de los ojos. Es una orca, pero es muy coqueta. Con amarillo limón aclaramos el verde del color base. El amarillo lo va a aclarar y va a hacer que no pierda demasiada saturación, que ya de por sí es un verde bastante desaturado. Si aclarásemos con blanco, ya sabéis que el resultado sería un verde más grisáceo. Marco sobre todo la parte del labio que está más orientada hacia la luz y también perfilo la parte inferior para darle más definición. En el labio superior le pinto en el centro una especie de rayita para darle mayor carnosidad a los labios y que no se vean demasiado planos. Y con una veladura del tipo 2 aprovecho para iluminar un poco la zona de los ojos e integrar la textura de los labios. Ahora aclaro con carne dorada en vez de con amarillo. Esto lo hago porque tampoco quiero que la saturación de los labios sea muy potente. Voy buscando todo el rato el equilibrio. Voy a pintar sobre las luces que hemos creado en el paso anterior, reduciendo su tamaño, centrándome sobre todo en la parte central del labio para darle una apariencia más carnosa. Y de nuevo vuelvo a aclarar añadiendo carne dorada. Hago exactamente lo mismo que el paso anterior, pero reduciendo todavía más su tamaño. Fijaos cómo prácticamente lo hago apunteado para no pasarme con el tamaño de la luz. Y ahora integramos ese punteado con una veladura del tipo 2 con el mismo color. En este punto ya se ven bastante bien. Si hubiera que hacer ajustes lo haríamos al final de la miniatura. Ahora voy a crear un tono de luz más rosado que el de las luces máximas y voy a trabajar aquellas superficies que me parece que no tienen un aspecto demasiado trabajado. Esa zona de la frente me parece todavía tiene un aspecto demasiado plano, así que le voy a dibujar una luz secundaria para rellenar esa zona tan amplia. Al hacerlo con una tonalidad distinta al de la luz principal, el resultado va a ser mucho más natural. Si os fijáis, he hecho la luz muy pequeñita para no perder demasiado contraste. También con esta tonalidad voy trabajando aquellos microvolúmenes en las zonas que me parece que se ven muy planas. Y con una veladura del tipo 2 voy a integrar todo el trabajo que acabo de realizar. Ahora hago una mezcla con el tono rojizo base y el tono verdoso de los labios para crear un marrón con el que pintaremos los dientes. Pongo un poquito más de carga del tono rojizo ya que quiero que el marrón tienda un poco al rojo y con este color cubrimos toda la superficie de los dientes. Ahora utilizo directamente el carne dorada sobre el color del paso anterior para aclararlo. Como el carne dorada contiene mucho blanco, si os dais cuenta desaturará muchísimo el tono base y hará un marrón desaturado genial para pintar hueso. Marcamos el contorno de los dientes
y pintamos completamente la parte superior, que será donde vaya la zona más luminosa. Vuelvo a añadir carne dorada al color del paso anterior y hacemos exactamente el mismo proceso, pero reduciendo el tamaño de la luz. Utilizo este mismo color para pintar el interior de los ojos. Es muy importante que dejemos una pequeña línea del color que tiene de base, que nos hará a modo de perfilado, dándole una mayor definición a la mirada. Es importante que la superficie quede muy homogénea, por eso voy dando varias pasadas hasta conseguir el resultado deseado. Al pintar los dientes me he dado cuenta que le falta un poco de contraste a los labios, así que añado un poco más de carne dorada al verde de las luces finales de los labios y le pinto el brillo máximo. Voy a utilizar de nuevo Wine Red diluido con un 90% de agua y aplicado a aerógrafo para volver a resaltarle los tonos medios a la miniatura. Al tener otros elementos pintados es más fácil ver en qué estado de color se encuentra la piel. Voy dando unas ligeras pasadas en aquellas zonas que creo que le falta un poquito de color. Ahora le añado un 5% de azul de Prusia oscuro para crear un tono amoratado con el que vamos a trabajar los tonos medios, pero en las zonas que se encuentren en plano de sombra. Y el proceso es el mismo, unas ligeras pasadas con mucha dilución. Y vuelvo a añadir un poco más de azul de Prusia para trabajar las sombras máximas que se encuentran en el plano de sombra. Este es el resultado final. Si os ha gustado podéis decírmelo en la cajita de comentarios. No me enrollo más y hasta la próxima.